Bueno, vamos a iniciar con funciones racionales como tal. Bueno, ¿qué es una función racional? Vamos a definir qué es una función racional. Nos dice acá que una función racional es una función de la forma R de X es igual a P de X dividido dentro de Q de X, donde P de X y Q de X son funciones polinomiales. Ahí estamos. Entonces, f de x, perdón, r de x que representa una función racional es igual a p de x dividido entre q de x, donde sería p de x y q de x funciones racionales que prácticamente se están dividiendo. Podemos así, de esa manera, interpretar que lo que son las funciones racionales se podrían analizar como una división de polinomios, porque sigue la estructura de un polinomio de otro polinomio. Entonces, al final, como les digo, sí se puede analizar como una división de polinomios, solo que no se efectúa la división como tal. Más bien se analiza la gráfica de la división de polinomios, por decirlo de esa manera. Ahora ya no vamos a efectuar la división. Ahora vamos a tratar de analizar la gráfica de lo que es una división de polinomios, por decirlo de esa forma, que justamente corresponde a las funciones racionales. Hay algo importante que podemos resumir de las funciones racionales. Podemos decir que una función racional es una función fraccionaria. Una función fraccionaria. Además, podemos decir de que una función racional es una función con denominador. Bueno, entonces eso sería como la definición de una función racional y como les digo, una función racional se comprende como una función fraccionaria porque tenemos una fracción y pues al final se está dividiendo las funciones. Entonces es una fracción prácticamente. Y pues, como les digo, también se puede analizar que una función fraccionaria es una función con denominador, porque al final sí tenemos un denominador, tenemos una función dividida otra función y en el denominador tenemos justamente una función. Entonces, eso se puede analizar en lo que es una función racional. Pero claro, hay algo que pues yo sé que hay conceptos, bueno, en realidad hay conceptos generales en cuanto a lo que son las funciones racionales. Y pues acá nosotros tenemos un riesgo. ¿Y cuál es el riesgo, profe? El riesgo que podemos, o el que tenemos en cuanto a funciones racionales, es de que el denominador se vuelva cero. Ese es el mayor riesgo. ¿Por qué? ¿Por qué un riesgo, profe? Porque al final, por ejemplo, si nosotros dividimos 100 dividido entre cero, por ejemplo, o 10 dividido entre cero, o 30 dividido entre cero, por ejemplo, todas estas operaciones no se encuentran definidas. Estas no están definidas. Esta no se encuentra definida y esta tampoco se encuentra definida. Al igual si nosotros dividimos cero dentro de cero, cero dentro de cero tampoco está definido, profe. ¿Y por qué no está definido? Porque cero dentro de cero podría ser cero y podría ser uno. Porque si seguimos el concepto de 5 dentro de 5 me da uno, 4 dentro de 4 me da uno, por ejemplo. Pero cero dentro de cero debería de dar uno entonces. Pero si cero dividido dentro de cero, es decir, si yo no tengo nadie y no le divido dentro de nadie, pues sería cero, ¿no? Entonces ahí tenemos como
una paradoja, por decirlo de esa manera, porque puede ser cero, puede ser uno, entonces al final no se encuentra definido. Entonces, cuando no está definido pues la función como tal no existe. Es decir, que si nuestro denominador se vuelve cero, entonces lo que va a pasar con nuestra función racional es de que en ese punto no va a existir. Entonces, eso es lo que ocurre con las funciones racionales. Y este concepto de que la función no exista en un punto como tal, se analiza o se puede interpretar como una asíntota. Eso, profe, ¿qué es una asíntota? Bueno, no se preocupen. Vamos a comenzar primero a definir cuál es la relación entre las funciones racionales y las asíntotas. Entonces, acá tenemos un pequeño concepto donde decimos de que el dominio de una función racional está formado por todos los números reales excepto aquellos para los cuales el denominador es cero. ¿Por qué? Porque al final decimos de que el denominador no puede ser cero, porque si se vuelve cero, toda la función deja de existir en ese punto. Entonces, ahí ya no existe, porque no está definido. Y al trazar la gráfica de una función racional, debemos de poner especial atención cerca de estos valores de X. ¿Por qué? Para ver el comportamiento de las gráficas. ¿Cómo se comporta la gráfica? Es decir, si no existe en un punto, ¿cómo vas a pasar de un punto a otro? ¿Sí? Entonces, ese sería como el punto clave. Como si no existe en este punto, imagínense ustedes un gran barranco entre una ciudad y otra, o por ejemplo, antes de que existieran los barcos, imagínense la distancia que hay entre continentes. Si no existían barcos y no podíamos cruzar el mar, pues no podíamos explorar otras tierras. Es lo mismo que ocurre acá. Si nosotros no podemos cruzar ese límite que es la asíntota, entonces, o si no existe la función como tal, entonces no podríamos cruzar ese punto, porque no existe. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Entonces, es lo mismo acá, pues ese es el concepto de las funciones, las asíntotas como tal, pero al final esto es como la relación entre las funciones racionales y las asíntotas. Acá tiene origen en el denominador justamente lo que es la asíntota, las asíntotas. Claro, hay otros conceptos, pero eso vamos a ir analizándolo más adelante, pero para mientras esto sería. Entonces, ahora pues un momentito vamos a anotar ya la definición exacta de una asíntota, qué se comprende sobre asíntota, cómo se interpreta y vamos a analizar una pequeña gráfica en GeoGebra. Entonces ahora vamos al concepto de asíntota como tal. El concepto de asíntota nos dice lo siguiente: una asíntota se comprende como una recta, una recta en la cual la gráfica no puede cruzar, la tiene, la cual tiene origen la cual tiene origen en un valor indeterminado. Esto mediante el denominador. Bueno, mejor no lo vamos a generalizar solo en el denominador, porque no solo puede ser el denominador. Solo vamos a dejarlo como un valor indeterminado, porque así ya generaliza. Me van a comprender más adelante. Entonces, al final, una asíntota se comprende como una recta en la cual la gráfica no puede cruzar, la cual tiene origen en un valor indeterminado. Un valor indeterminado, recuerden, cuando nosotros dividimos, por ejemplo, cero dentro de cero. Imposible que se pueda. Por ejemplo, también puede ser 5 dentro de cero. Imposible que se pueda dar ahí. Entonces, prácticamente una asíntota se comporta, vuelvo a repetir, como un límite. Voy a trazar una grafiquita por acá. Entonces, prácticamente funciona como un límite, como les digo. Entonces, por ejemplo, puede ser una asíntota de esta forma, es decir, esta sería una asíntota vertical, que lo vamos a definir. Entonces, prácticamente si viene una función de esta forma, al toparse con la recta, entonces el límite, perdón, la asíntota lo que hace es desviar la gráfica. ¿Sí? Y si venimos del lado izquierdo hacia la gráfica, también comienza a desviarlo y termina desviando lo que es la gráfica como tal. Claro, no regresa, pero sí va muy pegadito. Aquí que de pronto ahí queda un poquito extraña la grafiquita, pero al final lo que quiero indicar es de que, creo que era aquí, ahí está.
que al final la asíntota desvía lo que es una función. Entonces, la función como tal no puede cruzar la asíntota. No puede cruzar ese punto donde no existe un valor de la función. Si no existe un valor ahí, entonces simplemente no puede cruzarlo. Es como si nos faltara un puente para cruzar un río. Si el río es demasiado caudaloso, entonces si nosotros queremos cruzar de un punto a otro punto, si no hay ningún puente, no podemos cruzar. Entonces acá es lo mismo. Entonces el río sería un límite e imposible cruzarlo, porque si no, nos arrastra y vamos a parar al mar. Pero al final a lo que quiero llegar es de que la asíntota funciona de esa manera. Y claro, por eso al final acá no generalizamos en cuanto a concepto de asíntota, porque no solo podemos tener o no solo existe un solo tipo de asíntotas, existe tres tipos de asíntotas como tal. La primera asíntota se conoce como asíntota em, horizontal, perdón, vertical. Vamos a iniciar con la vertical. Asíntota vertical. Luego tenemos una asíntota horizontal. Y también tenemos una asíntota oblicua. Bueno, la vertical es vertical, claro. Horizontal, pues horizontal, se comprende. Pero la oblicua normalmente se comprende como una asíntota inclinada. Pero hay algo importante entre la asíntota horizontal y la asíntota oblicua. Si existe horizontal, no existe oblicua. Si existe oblicua, no existe horizontal. Entonces, o existe uno o existe la otra. Si existe la otra, pues no existe la una. Eso es lo que ocurre en cuanto a la asíntota horizontal y la oblicua. Entonces, acá podemos decir de que solo puede existir uno de los dos. Esto en la gráfica. Entonces, en una gráfica, recuerden, en una gráfica puede existir o asíntota horizontal u oblicua. Si existe oblicua, no existe horizontal. Si existe horizontal, no existe oblicua. Entonces, esa es la condición en cuanto a la asíntota horizontal y oblicua. Entonces, por eso al final les decía que no lo vamos a generalizar solo en el denominador, sino más bien vamos a incluir también aquellas asíntotas como lo son el horizontal y vertical, que fueron oblicua, que no solo se generan con el denominador. Listo. Entonces ahora, ya habiendo definido ahí los tipos de asíntotas que podemos llegar a obtener, vamos a pasarnos a la definición de la asíntota vertical y horizontal, donde la primera definición que vamos a analizar es la definición de asíntota vertical, donde la recta x es igual a es una asíntota vertical de la función y es igual a f de x. Si y se aproxima a más menos infinito, cuando x se aproxima a por la derecha o por la izquierda. En pocas palabras, lo que ocurre es de que, por ejemplo, si nosotros tenemos una asíntota vertical, lo que ocurre es de que viene, se acerca a la funcioncita, ya sea por la derecha o por la izquierda, se acerca, ¿y qué va a hacer la asíntota? Desviarlo, ¿sí? Si viene del otro lado, hace lo mismo, viene la grafiquita y desvía. Y esto puede desviar ya sea hacia arriba o hacia abajo. Entonces, de esa forma, entonces ahí se pueden presentar cuatro casos que los vamos a analizar. Pues recuerden, una asíntota, viene una funcioncita, ya sea por la derecha o por la izquierda, ¿y qué es lo que hace? Lo que hace es de que lo desvía, si es hacia arriba, hacia el más infinito. Si es hacia abajo, es hacia el menos infinito. De esa forma. ¿Ok? Listo.